Muy buenas noches, estimados estudiantes. Estamos en nuestra segunda tutoría. Espero que hasta el momento las lecturas y el avanzar del curso esté siendo de mucho provecho, tanto en el plano profesional como personal. Bien, hoy tenemos una sesión cargada de información y de conocimiento que no me cabe la menor duda que les permitirá generar valor en sus respectivos ámbitos de trabajo y organizaciones. Bien, esta es la tutoría del curso de Administración de Proyectos, código 4053, segunda tutoría. Vamos adelante. La gerencia del alcance. Muy bien. Cuando usted habla de un alcance, piense en todo lo que va a hacer para lograr un objetivo. Y este objetivo es el que va a determinar los recursos, los materiales que va a necesitar en el tiempo para cumplir lo que se ha planteado por realizar. Entonces, vamos a adentrar más en la temática que nos atañe. En primera instancia, debemos entender que la gerencia del alcance en relación a un proyecto, como lo decía anteriormente, es todo acerca de este y va a conllevar todo el trabajo que debe realizarse en el tiempo en función de lo que usted espera alcanzar. En otras palabras, consiste en detallar, puntualizar todas las actividades, todos los recursos y los resultados que usted va a obtener. Esos resultados tienen que ser medidos en el tiempo. Y esta medición va a ser a través de las normas de calidad o los parámetros con los cuales usted va a poder medir si realmente alcanzó el objetivo tal cual usted lo tenía esperado. Cuando hablamos de una gerencia del alcance, como ya ha podido discernir en estas breves palabras que hemos iniciado, estamos hablando de las metas, los objetivos, a través de los procesos de desarrollo conceptual, la definición completa, la ejecución y terminación, mismos que iremos conversando en las siguientes láminas. En una primera parte tenemos el desarrollo conceptual. Y este va a ocuparse desde la parte de la ideación del proyecto de cómo establecer los objetivos y las mejores formas de alcanzarlos. Tres aspectos a subrayar. Número uno, la declaración del problema o la necesidad. Este, sin lugar a dudas, es fundamental porque va a responder a lo que el proyecto va a requerir, va a lograr. ¿En qué sentido? Tiene que declararse las metas y se construye a partir de las siguientes inquietudes. Número uno, ¿por qué es la solución una necesidad para la empresa? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Y qué pretende realizar el proyecto? ¿Y qué pretende realizar el proyecto? ¿Por qué hago doble énfasis en esto último? Porque si bien va a responder a una necesidad, al final del día, lo que pretenda el proyecto alcanzar es lo que la gente va a entender, va a comprender. Y sobre esta intención o este entendimiento es que los recursos, tanto del equipo como los que tenga alrededor, van a querer matricularse junto a usted en esta cruzada de llevar a cabo el proyecto desde su inicio hasta su entrega. Luego, la recopilación de la información. Esto es fundamental. Si bien usted puede identificar el problema o la necesidad, al final del día tiene que reunir todos los datos relevantes que son competencia propia del proyecto. Cuando decimos datos relevantes son las fechas, si va a tener recursos propios de la organización sobre los cuales va a realizar el proyecto o va a necesitar gente externa y adicionalmente el grado de apoyo que va a requerir de otras áreas funcionales
para cumplir en tiempo y forma con lo que usted espera en el proyecto. También cuando usted piensa en el alcance del proyecto, es necesario entender las restricciones que usted tiene. Estas restricciones van a salir a la luz de cuando usted declare las metas. En este sentido, los gerentes de proyectos deben comprender las limitaciones del tiempo, las mermas del presupuesto y sobre todo las demandas del cliente. Las demandas del cliente son las que van a determinar el caminar y el ajuste del proyecto en el tiempo. Muy bien, vamos a continuar. En este marco vamos a hablar sobre cuando usted entiende el tema del análisis conceptual, también tiene que entender las alternativas que va a poder optar para alcanzar el proyecto. ¿Estas cuáles van a ser? Muchas veces las necesidades o los problemas ofrecen métodos alternativos para una solución, o lo que uno comúnmente llama en la jerga empresarial escenarios. Estos escenarios o este análisis de alternativas, ¿qué nos va a permitir? Comprender mejor las características del proyecto y por otro lado, entender que una única solución de repente puede converger en muchas otras más. Luego están lo que son los objetivos del proyecto. En el desarrollo conceptual, esta etapa finaliza con la declaración clara de los objetivos finales del proyecto en términos de resultados, recursos necesarios y tiempo. A este usted le puede agregar, si gusta, los parámetros de calidad sobre los cuales esos objetivos y esas metas van a cumplirse. Seguidamente de esto tenemos lo referente a la declaración del trabajo. La declaración del trabajo es una narración detallada de todas las actividades. Y cuando decimos narración detallada, imagínense todas las etapas que se requieren para construir una casa. La declaración de trabajo serían desde el diseño, desde el pago de impuestos, desde contratar al maestro de obras, desde desarrollar los diferentes cimientos, desde levantar las columnas, todos aquellos actividades. Por eso bien se acota, contiene la información sobre los objetivos claves del proyecto, una descripción breve y general de los trabajos y los resultados. Adicionalmente, he incluido dentro de este espacio, dentro de esta lámina, los elementos efectivos de una declaración del trabajo, que comúnmente en inglés se le conoce como Statement of Work. Statement of Work, la declaración del trabajo. Son 3 apartados. Número 1, la introducción y los antecedentes. Dentro de la introducción, muchas veces se narra lo que es la historia de la organización y las necesidades fundamentales sobre las cuales da inicio el proyecto. Luego, en la descripción técnica del proyecto, como bien hace alusión el nombre, es un análisis de las capacidades técnicas previstas. Y por otro lado, la línea temporal y los hitos. Es el plazo para la terminación y los entregables claves del proyecto. Y esto es fundamental. Porque esto es cuando usted, por ejemplo, sale de su casa y va al trabajo y dice, y pone el Waze, y el Waze le dice que va a empezar a las 7:40 y va a llegar al trabajo a las 8:40. Es exactamente igual. Usted tiene una línea temporal. Pero en esa línea pueden suscitarse muchas situaciones que están fuera de su control y le van a ir requiriendo ajustes en el desarrollo e implementación del proyecto. Muy bien, ahora vamos a continuar con algo que es medular. La gerencia del alcance o al declarar el alcance es el corazón del proyecto. Y este va a reflejar todos los esfuerzos del equipo, tanto en términos de documentación, y va a contener los parámetros necesarios. El declararlo
el comunicarlo efectivamente, el razonarlo debidamente. Aquí usted dirá, pero ¿por qué el profesor hace tanto hincapié en el tema de la comunicación en cuanto a la administración de proyectos se refiere? Pues nada, pues es uno de los mayores aspectos de los cuales los directores de proyectos o los que hemos participado en proyectos en muchas veces hemos visto que es fundamental comentarlo, compartirlo, estar hablando del proyecto con otras personas para que llegado el momento que en una determinada área deban ser parte del proyecto, entiendan las justificantes, las motivaciones por las cuales se les está requiriendo colaboración. Muchas veces los proyectos son vistos como recargos, como castigos. Y como vimos en la primera tutoría, la gestión de proyectos ya no es un lujo, es una necesidad para las organizaciones y una necesidad de hacerlo bien en todo momento. Muy bien, vamos a continuar. Pasos claves para una declaración del alcance. En primera instancia, el establecimiento de los criterios metas del proyecto. ¿Qué es esto? Es el cronograma, el rendimiento o el desempeño que usted espera, los entregables y sobre todo, quienes van a ir revisando paulatinamente que el proyecto está en buena marcha. ¿Y por qué decimos que está en buena marcha? Porque alguien tiene que estarlo revisando, alguien tiene que estarlo validando. No solamente el equipo del proyecto, sino también el cliente. Por eso aquí viene el tema de la comunicación que hablábamos anteriormente. Luego está el desarrollo del plan de gerencia del proyecto. Esto no es más que la estructura organizacional para el equipo de proyecto. Las políticas, los procedimientos con los cuales se espera que los integrantes del equipo interactúen entre sí. Las descripciones adecuadas de los puestos de trabajo va a permitir mayores niveles de eficiencia y eficacia. Cuando no tiene eso, es muy probable que usted se tope con conflictos, con negaciones, con temores de las personas por trascender. Y estos son uno de los puntos que veremos el día de hoy más adelante. Luego viene una herramienta que es fundamental y es el establecimiento de una estructura del desglose del trabajo, conocida comúnmente como el EDT, a la cual dentro de la tarea número 1 hay un ejercicio para que ustedes puedan practicar más a fondo con ella. En inglés es conocida como Work Breakdown Structure y básicamente lo que busca es dividir el proyecto en subetapas para establecer las relaciones entre una actividad y otra. Cuando ya se ha desarrollado el EDT, es cuando usted puede visibilizar diferentes actividades que se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque lo va a tener de manera gráfica. Eso es una gran ayuda para los que están tanto siendo parte del equipo de proyecto como para el gerente de proyectos. Seguido de esto, en la declaración del alcance, está lo relativo a la creación de la línea base. Y este es un documento que describe cada componente de las metas del proyecto, el cual va a incluir el presupuesto, la información necesaria que contiene los tiempos esperados para el desarrollo de cada actividad. También va a determinar los parámetros de control en cuanto al costo y al mismo desarrollo o avance del proyecto en términos de cronograma. Y el cronograma, ¿por qué es importante? Porque es el que le va a ir diciendo a usted, según el tiempo esperado, si va cumpliendo con cada una de las etapas y los entregables esperados. Por eso recuerde, la comunicación es fundamental, tanto de manera positiva en el entendido que va alcanzando lo esperado y también si no lo va alcanzando,
justifique y documente por qué no. Muchas veces los gerentes de proyecto delegan esta función en otras personas y no le dan seguimiento, siendo esta crítica para que cuando se requieran las rendiciones de cuentas respectivas, el gerente de proyecto no tenga que abocarse o depender de otro recurso, sino que él mismo pueda tener la visión del proyecto desde una manera holística. Es fundamental. La estructura del desglose del trabajo. ¿Qué nos da o qué nos ofrece? En bloques, usted puede visibilizar todo el alcance del proyecto. Ahí tiene una figura que es con fines ilustrativos, pero que ejemplifica muy bien. Por ejemplo, una tarea que se llame contratación. Entonces, ¿cuáles actividades tienen que hacerse en contratación? Primero, definir el perfil del proveedor y entonces así subsecuentemente usted va puntualizando cada actividad. Pero si una actividad se puede desagregar en más subactividades, es decir, a otro nivel, usted lo puede detallar tan cuanto usted lo quiera. Entre más detallado va a ser mucho mejor, porque usted va a tener una noción clara y una visión panorámica del proyecto en todos sus extremos. Por eso esta es una de las mayores herramientas utilizadas en administración de proyectos. La estructura del desglose del trabajo. ¿Cuáles son los propósitos de la estructura? Bueno, creo que ya algunos de ellos los hemos abordado, pero los vamos a retomar. Número 1, hace eco de los objetivos del proyecto. Y este identifica las principales actividades que se necesitan para lograr la meta o metas planteadas. Luego, como vimos anteriormente, es un organigrama. Al ponerlo gráficamente, es un organigrama y que identifica todos los elementos claves, entiéndase, las tareas que necesitan atención y en caso de requerirse también las subtareas con un orden lógico entre una y otra. Crea la lógica de seguimiento de costos, cronograma y especificaciones de rendimiento para cada elemento en el proyecto. A todos los elementos identificados se les puede asignar, y esto es casi como hay que asignarle, los presupuestos y las expectativas de desempeño. Cuando hablamos de expectativas de desempeño, pueden ser las fechas o los recursos que usted va a requerir o la forma en cómo lo va a medir para alcanzar dicha actividad. Y usted todo eso lo puede visualizar en el EDT. Ahora, también se puede utilizar para comunicar el estado del proyecto. Toda vez que se han identificado las tareas, se establecen las responsabilidades. Y luego, con ello, usted puede ir en el tiempo viendo algunas tareas, ya sea que van con un porcentaje de avance diferente al proyectado o que se estén quedando rezagadas en el camino. Y esta estructura, como bien lo menciona el libro, es el mejor aliciente para la comunicación interna del equipo del proyecto. ¿Esto por qué? Porque en caso de requerirse una transición o algún cambio, entre los mismos miembros se pueden poner de acuerdo y pueden haber ajustes en el proyecto. Por eso es de suma importancia que usted la pueda utilizar de la manera más eficiente posible. Finalmente, demuestra cómo se controlará el proyecto. Entonces, aquí es cuando usted puede responder. ¿El proyecto se basa en la creación de un entregable, un nuevo producto o en la mejora de un proceso o un servicio? Repetimos, esta herramienta le va a permitir a usted
validar e identificar que claramente el proyecto está en función de lo que usted había proyectado. Es decir, un producto, una mejora en el proceso dentro de la organización o un servicio. Después de haber hablado de la estructura del desglose del trabajo, también vamos a hablar de la estructura del desglose de la organización. También permite definir a la organización como tal los responsables de cada uno de los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo usted los ve en la imagen con fines ilustrativos, por ejemplo, donde dice preparar materiales, ahí dice comprar tal cosa, comprar escalera, comprar esto, lo otro. Alguien tiene que hacerse responsable de eso. Entonces tiene un primer nivel y en un segundo nivel tiene todo el paquete de tareas. ¿Qué es lo que le va a permitir, igual que la estructura del desglose del trabajo? Pues una mejor visualización y vinculación de las actividades en conjunto de los recursos que usted dispone. Cuando hablamos de recursos, en proyectos muchas veces también hablamos de recursos financieros o de presupuesto. Del presupuesto se va a derivar que usted pueda tener recursos o capital de trabajo o personas que le puedan coadyuvar en el proyecto, etc. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la conformación del equipo del proyecto, el conflicto y la negociación. Algo que realmente en algunos casos se plantea como una tarea sencilla, pero no es así. Comprender los pasos requeridos para construir un equipo no es algo que usted diga quiero a fulano, sutano y mengano. Tiene que tener un perfil, tiene que tener unas características. También vamos a hablar un poco por qué los proyectos fracasan. Y también la necesidad de que exista una cooperación interdepartamental dentro de la organización con el equipo de proyecto para cumplir con lo que se tiene programado. El equipo de proyecto por sí solo no logrará alcanzar el proyecto en cuanto a costo, en cuanto a tiempo, en cuanto a calidad y en cuanto al alcance. Muy bien. En primera instancia, vamos a hacer referencia a la conformación del equipo. ¿Cuál sería el escenario ideal al que todos aspiramos? Sí, pues tener un equipo integrado por puras estrellas. Pero la realidad, desafortunadamente, es otra. Las conformaciones de los equipos de proyectos, muchas veces las personas que son asignadas son porque tienen alguna disponibilidad en el mismo. Son porque no tienen nada más que hacer para la organización. Entonces, por eso se les da la posibilidad de ocuparlos en el gerenciamiento y la administración de los proyectos, lo cual eso es un grave error y ya lo vamos a ver por qué. No puede ser algo que sea a dedo. ¿Cuáles son los puntos de decisión o las interfaces críticas en el desarrollo de un equipo? Muy bien, en primera instancia hay que lograr identificar el conjunto de habilidades necesarias. Y esto no es más que es cómo evaluar las habilidades y los tipos de caracteres de cada miembro que se va a necesitar y que puedan convivir entre sí. En algunos casos, en proyectos de alta complejidad, es sumamente necesario conocer el tiempo disponible que van a tener estos técnicos, que en muchas ocasiones están ocupadas en varias cosas y no van a tener el 100% del tiempo. Con mucho más razón, el proyecto tiene que estar definido y claramente delimitado para todos dentro de la organización, tanto para el equipo como a la organización en general. Luego de la identificación de las habilidades, viene lo que es identificar a las personas que cuentan.
Sabemos las habilidades. Ahora viene el tipo de persona que queremos. Aquí tenemos dos disyuntivas. Una, o contratamos o formamos. Cuando hacemos referencia a contratar es porque después de haber hecho un análisis exhaustivo en la organización, se percata que no se cuentan con los recursos necesarios. Esto conlleva a dos situaciones. Una, un costo adicional para el proyecto y dos, que el conocimiento no está dentro de la organización. Y recuerde que las organizaciones compiten en conocimiento. Algunas empresas prefieren retrasar o postergar la duración del proyecto con tal de formar a sus propios especialistas para que el conocimiento quede dentro de la organización. ¿Cuál de los dos es el mejor? Va a depender de la estrategia, va a depender de las necesidades del cliente, va a depender si esto es un producto o un servicio y usted quiere ser primer, segundo, tercero o entrante tardío al mercado. Entonces, esto no es una decisión exclusiva del equipo de proyecto. Ya esto versa sobre un fuero gerencial, por un fuero de una alta administración que pueda definir qué es exactamente lo que se requiere y en el tiempo esperado. Luego de haber identificado a las personas, pues hay que hablar con ellas. Hablar con ellas y también con sus jefes. ¿Por qué? Tiene que estar preparado a responder las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Por cuánto tiempo se requieren los servicios de cada miembro? Recordemos que estos miembros, si son especializados, pues van a muchas veces a asumir tareas críticas. Pero también recordemos que no van a tener el 100% de la dedicación para trabajar en el equipo de proyecto. Entonces aquí viene un estira y encoge con cada uno de los jefes y definir con claridad el tiempo requerido. Aquí es donde usted puede anticiparse y plantear una posición de avanzada en la negociación con el jefe y decirle, bueno, lo requiere un cuarto de tiempo y bien justificado. Si el jefe dice que no, bueno, usted lo documenta y entra en otra segunda ronda de negociación. ¿Quién debe elegir a la persona que asignará al proyecto? Y esto es importante. ¿Quién debe elegirlo? El gerente funcional no es, porque este puede tener sus propias ideas, pero al final del día el que debe elegir a la persona idónea para que conforme al equipo es usted, el gerente del proyecto. No hay más. Luego, otra de las interrogantes que muchas veces surge, ¿qué sucede cuando se presentan circunstancias especiales? Y esto es cuando, por ejemplo, dentro del área funcional, se presentan situaciones que solamente este recurso especializado puede atender. Entonces, aquí viene un ponerse de acuerdo entre las partes y establecer claramente que cuando hayan situaciones importantes, el recurso se devuelve al departamento para atender lo urgente y finalizado esta actividad, regresa al equipo de proyecto para seguir trabajando con sus pares en tiempo y forma. Ahora lo que viene son la creación de planes alternativos. Y hay que tener un plan A y un plan B. ¿Qué pasa si los recursos no están disponibles? Pues tiene que ajustar el cronograma, ya sea de manera parcial o de manera completa. Tiene que negociar con quien haya negociar, si ya sea formar o contratar, pero no deje de informar a sus superiores inmediatos o a los patrocinadores del proyecto las demoras que usted vaya presentando, que vaya observando en el tiempo. Y esta rendición de cuentas que le estoy proponiendo es un algo muy sano que le permitirá a usted adelantarse a muchas situaciones, como por ejemplo, ¿por qué no me lo dijo antes? Entonces es mejor ir alertando con el caminar del proyecto las situaciones que van aconteciendo de forma natural.
Muy bien. Y finalmente es conformar el equipo. Conformar el equipo cuando se haya aprobado y se le haya brindado el personal. Después de haberlo confirmado, viene lo que es la asignación de las responsabilidades, claramente, junto con toda la normativa, los métodos o los procedimientos esperados que estas otras personas vayan a realizar como equipo y puedan desempeñar conjuntamente. Óigame bien, conjuntamente, no de manera aislada. Seguidamente, estamos con lo que es las características de los equipos efectivos de proyectos. Número uno, un claro sentido de la misión. Y este es un factor determinante del éxito. ¿Por qué? Porque si usted no entiende o todos no tienen claridad sobre a dónde va el proyecto, difícilmente se van a poner de acuerdo en el camino. Entonces, las investigaciones alrededor de la administración de proyectos han demostrado que el claro sentido de la misión es uno de los predictores número uno del éxito del proyecto. Dos aspectos importantes. Primero, los equipos de proyecto funcionan bien cuando hay un claro sentido de propósito. Y segundo, cuando este propósito sea compartido, sea debidamente entendido, mejor será el rendimiento. ¿Por qué? Porque va a haber una cohesión entre los miembros del equipo, va a haber una identificación clara que no va a dejar al descubierto brechas o vacíos de comunicación entre cada uno de los participantes. Luego viene lo que es la interdependencia productiva. Y esta se refiere al grado de actividad conjunta que los miembros necesitan para completar un proyecto. Y esto es, si la tarea o la actividad o el entregable se requiere a partir de un equipo pequeño, fuera del proyecto o por un departamento. La interdependencia como tal, en palabras llanas y simples, son conocimientos que adquiere el equipo y sobre todo la importancia que le brindan a trabajar de manera conjunta. Aquí viene lo que es la cohesión. La cohesión es una atracción que existe entre los miembros del equipo y es ese deseo, ese motor intrínseco que los une para trabajar juntos. Juntos, pero ¿de qué forma? Bajo un marco de confianza. La confianza es fundamental. Para un equipo de proyecto, la confianza debe ser entendida como el nivel de comodidad que tiene el equipo con cada miembro de manera individual. ¿Y cómo se va a manifestar? En la voluntad que va a tener cada uno para hablar de las diferencias, para hablar de los diferentes criterios, los valores y las actitudes positivas que se van a requerir para ser consecuente con lo que se espera. Los miembros del equipo, por lo general, inician esta actividad cuando se genera una mentalidad de lo que pasa aquí se queda aquí, muy conocida como la regla del camerino. Segundo, la confianza se desarrolla en el tiempo, no es algo que suceda de la noche a la mañana por un artilugio o por arte de magia. Y tercero, la confianza no es parcial, no es por segmentos, es o todo o nada. Y si hablamos de los niveles de confianza, hay un primer nivel cuando hay una interacción profesional,
Cuando hay una confianza en el sentido de que usted confía en la otra persona para el desarrollo de su tarea. Cuando la confianza se produce en niveles de integridad. Yo confío en usted, por ejemplo, al honrar sus compromisos. Luego hay un punto de confianza emocional que es basado en la intuición, esa intuición que muchas veces difiere del pensar de cada uno. Entonces, usted podrá decir, pero qué difícil esto, profe. Es como complejo. No, no es complejo. Se requiere tiempo y sobre todo paciencia para desarrollarlo de una manera más eficiente. Luego de haber hablado de la confianza, ha llegado el turno a hablar de el entusiasmo. Y el entusiasmo es la creación de energía y ese espíritu para impulsar los esfuerzos colectivos. Una forma de hacerlo es promover la idea de la eficacia, de la creencia que si trabajamos de manera conjunta ciertas metas, se va a alcanzar lo que se va a esperar. Y el entusiasmo siempre va a catalizar la dirección correcta del proyecto. Pero aquí viene donde el gerente del proyecto tiene que crear un ambiente propicio en cada uno de sus colaboradores. Número uno, que sean desafiantes las actividades que van a realizar, ser solidario, es decir, el solidarizarme con el otro, el ayudar, y que sea realmente gratificante para cada uno de los miembros del equipo el desarrollo de dicha tarea en el tiempo. Luego está la orientación de los resultados. Y este podría resumir muy bien todos los anteriores. ¿Por qué? Porque es cuando el equipo del proyecto se compromete a alcanzar todas las metas planteadas. Y aquí pues tiene que haber cohesión, tiene que haber confianza, tiene que haber entusiasmo, tiene que haber sentido de misión, tiene que haber un sentido de proactividad. Muy bien, seguimos adelante con esta sesión. ¿Cuáles son las razones por las cuales los equipos de proyectos muchas veces fracasan en el tiempo? Bueno, una de ellas es que las metas han sido poco desarrolladas o han sido poco claras. Y esto viene desde la propia gerencia del alcance, desde el propio alcance, desde la propia declaración. Si usted ha llegado a un punto donde el proyecto está fracasando, devuélvase a los cimientos y haga un recorrido para ver si esos cimientos quedaron lo suficientemente fortalecidos o no. Cuando hay metas poco claras, va a darse lo que es las múltiples interpretaciones. Es decir, cada quien va a pensar lo que quiera del proyecto y esto de alguna forma va a ir generando poca afinidad de cara al mismo. Y va a dar como resultado que no va a haber voluntad para trabajar de manera conjunta. Y eso se traduce en conflicto. Y eso es algo que siempre debe evitarse en los proyectos, pero siempre va a darse. Pero de ahí que estos cursos le permitirán tener algunas herramientas para cómo abordarlos de manera eficiente. Número dos, las funciones y las interdependencias o la relación entre cada uno de los miembros del equipo fueron mal definidas. Cuando esto se da, comúnmente empieza a nacer un sentimiento de estamos perdiendo el tiempo. Y al estar perdiendo el tiempo, lo que se da es transacciones muy pobres. O las transacciones que se hacen entre cada uno de los miembros no son las esperadas, porque no tienen la energía, el entusiasmo, el conocimiento necesario para salir adelante. Luego de esto viene lo referido a la falta de motivación del equipo de proyecto. Y este es uno de los razones o los aspectos que comúnmente se encuentran. ¿Y cuándo se da? Cuando los equipos fracasan, cuando hay un sentimiento individualista de por medio, cuando cada uno quiere brillar por su propia luz, pero no quieren tocar
una sinfonía perfecta entre sí. Entonces, da como resultado que el proyecto se perciba como innecesario y ante la organización, el mismo empieza a tener una baja prioridad y con ello la alta administración puede repentinamente decidir redistribuir los recursos hacia el logro de otros objetivos en el tiempo. Muy bien. La comunicación. Bueno, de la comunicación ya lo hemos visto. Si es importante y tenemos una mala comunicación, pues el equipo va a sentir un ambiente tenso. Por eso, la confianza tiene que ser o todo o nada. Se dice todo o no se dice. No se pueden decir las cosas a medias. Tiene que haber transparencia y esta transparencia va a estar en función de los valores y principios de cada uno de los miembros del equipo. Por eso la asignación del equipo no puede ser dada a dedo. Tiene que estar en función a primero reconocer las habilidades necesarias, el tipo de competencias, de características de las personas y luego hablar con las personas para ver si realmente quisieran ser parte del proyecto. Seguidamente tenemos, bueno, el liderazgo deficiente. De liderazgo deficiente podríamos hablar muchísimo, pero los gerentes de proyectos entienden que este es medular. Medular desde sus ciernes. ¿Cuál es? La composición del equipo, los niveles de motivación, la experiencia, las calidades de cada una de las personas. Y estos son los criterios que van a marcar la ruta para el éxito o el fracaso. Si esto no se tiene claro por parte del gerente de proyectos, pues va a haber un liderazgo deficiente como resultado. ¿Cuáles son las etapas en el desarrollo de un grupo, un equipo de proyecto? La primera etapa es la etapa de la formación y esta va a ser el proceso o los métodos que van a utilizarse para moldear un conjunto de individuos en un equipo que pueda tocar una melodía perfecta. En algunos casos se entiende como la etapa del forcejeo, de la guerra, de la lucha interna. Esto porque de primera entrada los integrantes del proyecto en algunas ocasiones pueden decir que sí están claros de las metas, pero al momento de la ejecución empiezan a surgir otras inquietudes. Por ello, la característica fundamental es que los miembros se conozcan entre sí y sienten las bases en conjunto con las reglas del juego necesarias para el proyecto y el propio equipo. Óigame bien, para el proyecto y el propio equipo. Cuando esto sucede, pues los miembros empiezan a familiarizarse entre cada uno, a reconocerse, empiezan a hablar de los propósitos, del por qué están ahí en el proyecto, de las expectativas fundamentalmente. Y luego de las expectativas van a venir etapas inherentes a la formación y a la conjugación de habilidades y recursos para que puedan interactuar de manera productiva entre cada uno. La segunda etapa es la etapa de la adaptación. Y en esta etapa van a haber reacciones naturales hacia las reglas del juego. Es decir, algunos van a estar de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo. Después van a empezarse a probar los límites, las restricciones. Y esta etapa puede verse como una de las más conflictivas. ¿Por qué? Porque se resisten a la autoridad. Y en algunos casos podemos ver que el gerente del proyecto logra identificar las agendas ocultas de cada uno de los miembros. Por ello, ahí es cuando se tienen que volver a reescribir las reglas del equipo y evitar los prejuicios entre cada uno de los integrantes
No pueden haber prejuicios entre cada uno de ellos. Luego viene la etapa de la asimilación. Y esta etapa es cuando hay acuerdos, cuando se llegan a prácticas comunes, cuando las personas ya están identificadas entre cada una de ellas. Y estas se comprometen al desarrollo del proyecto. Ya cuando usted asimila ser parte de un equipo, ya en ese momento es cuando el equipo como tal empieza a trascender, empieza a evolucionar. Hay una cuarta etapa que es la etapa del desempeño. Si las tres primeras anteriores se han abordado adecuadamente, usted va a tener en ese punto madurez y confianza. Óigame bien. Entonces, cuando hablemos en términos de desempeño, las contribuciones entre uno y otro va a ser de manera activa, va a ser de manera natural. ¿Por qué? Porque usted ya pasó la etapa de formarlos, de establecer las bases, la adaptación y después la de la asimilación. Entonces, el desempeño del proyecto tiene que ir increciendo. Si no hay una evolución, regrese a las primeras etapas. Y esto estoy hablando que tiene que hacerse como tal. Esto puede durar días, meses, pero usted no tiene todo ese periodo. Entonces es importante que dentro del cronograma del proyecto como tal, logre cimentar las bases necesarias para que el desempeño sea el más óptimo, el esperado. Pero para ello no se puede brincar las etapas del desarrollo de un equipo de proyectos. Y la etapa final es la etapa de terminación. Y aquí es cuando nada es para siempre, como la canción, nada es para siempre. Y aquí viene una cierta reticencia porque el equipo de proyecto en sus integrantes se han identificado entre uno y otro, entonces tienen que regresar a sus anteriores posiciones y ya hay un cierto grado de evolución profesional y personal, entonces hay una serie de expectativas y la organización tiene que ser capaz de asimilar estas reacciones de forma natural y aprovechar ese conocimiento y poder proliferarlo a generar valor en otras actividades complementarias. Muy bien. Seguimos con la gerencia del conflicto, el conflicto. Y ese dato es cierto. Y eso lo manifiesta el libro claramente. Se ha afirmado que un gerente promedio gasta más del 20% de su tiempo tratando de resolver cosas, tratando de resolver conflictos. ¿Y qué vamos a entender como el conflicto? Es un proceso que se da cuando hay una percepción que alguien ha frustrado o va a frustrar uno de los principales asuntos de interés de algún miembro del equipo. Entonces eso va a generar roncha, eso va a generar disonancia entre cada una de las personas. Cuando esas disonancias se dan como tal, ahí es de nuevo. ¿Estará bien abordado las etapas de la conformación del equipo? Bueno, entonces aquí es donde nos devolvemos a repasar cada uno de los pasos que se siguieron y ver si existe una evolución, si existe unas reglas claras o hay que volver a reescribirlas. El reescribir las reglas no es algo que se hace una única vez, se puede ir haciendo a medida que el equipo va evolucionando también. Muy bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Las categorías del conflicto. Hay un conflicto que es orientado a las metas. Y este se va a asociar cuando hay desacuerdo sobre los resultados. Y esto es muy natural que se dé. Porque primero van a estar en función del alcance del proyecto y sus especificaciones, pero también sobre los criterios de desempeño, los parámetros de calidad. De ahí que es necesario que desde la propia declaración del alcance, todo esto esté debidamente consensuado, pero más que consensuado, que todos puedan hablar en el mismo idioma sobre estos temas.
Luego viene lo que es el conflicto administrativo. Y este va a surgir cuando hay desde la jerarquía gerencial o desde la propia filosofía o desde la misma dinámica organizacional entorpece el desempeño del proyecto. Y luego viene lo que es el conflicto interpersonal. Es cuando hay diferencias entre cada una de las personalidades y caracteres y en los interesados también. Todo este tipo de aspectos, el gerente del proyecto tiene que saber canalizarlos de la mejor forma posible. Muy bien, seguidamente viene lo que es la negociación. Uno de los temas que nos gusta, la negociación. ¿Por qué la negociación es importante? Sí, porque usted negocia todos los días. Y esto es un arte. Y es medida en la capacidad que usted tiene de influenciar en los demás. Pero influenciar de manera positiva. De manera positiva. Y este se basa mucho también en lo que es el conflicto. Y hay un tema de negociación de por medio. Hay algunos métodos para resolver conflictos. El primero, mediarlo. El gerente del proyecto analiza si tiene un interés directo o el conflicto entre las partes va a minar el avance del proyecto. Cuando esto sucede, el gerente del proyecto tiene que interactuar. Entonces aquí van a haber tácticas de apaciguamiento o confrontación para negociar una solución entre las partes. Cuando hay apaciguación, significa que el gerente de proyecto, si bien internamente puede estar preocupado, no lo demuestra. Entonces se aborda de una forma natural. Y se van a escuchar expresiones como todos estamos dentro del mismo equipo, todos estamos en el mismo barco, todos vamos para el mismo rumbo, todos vamos a construir lo siguiente. Y esto porque lo que quiere darse es que todos son valederos dentro del equipo, no hay nadie más ni menos. Y por eso, como bien se dice ahí, es uno de los artes de mayores influencias. Otra de las formas de resolver el conflicto que va aparejado con la negociación es arbitrarlo. Y esto es igual cuando hay un partido de fútbol. El árbitro es el que hace que las reglas se cumplan. Entonces, por ello, dictamina que el reglamento se cumpla a su nivel. Y si no se cumple, pues hay una causa y hay una consecuencia. Entonces, el gerente de proyectos tiene que ser consecuente con lo que ya se había establecido dentro de las normas o de las reglas de juego para interactuar entre cada una de las personas. También está otro aspecto que es controlarlo, aceptarlo. Hay personas que no aceptan el conflicto porque pues no todos son manejables, no todos son fáciles. Y a veces las personalidades de los miembros del equipo son disímiles entre sí, pero todos son valuables. Es decir, todos son necesarios, todos representan algo importante para el proyecto y con ello no se pueden dejar de lado. Óigame bien, no se puede dejar de lado. De ahí que cuando usted habla de negociación, hay una negociación que es basada en los principios. Cuando es basada en los principios, hay que separar que el conflicto no sea o que el problema o la situación no se tome de manera personal. Se sacan. Entonces ahí es cuando los egos, cuando las actitudes, los prejuicios, la educación, las experiencias tienen que dejarse de lado y poner las cosas en perspectiva. Aquí hay que centrarse en el interés común, no en la posición de cada uno. Eso es un aspecto importante. Centrarse en el interés, no en la posición. Porque cuando se adopta una posición, es que ya tomó partida y se está dejando el colectivo de lado. Entonces hay una actitud individualista. Y esto muchas veces trae roces entre los miembros del equipo innecesarios. Pero, pues como lo decía anteriormente,
la negociación es algo y el conflicto que va a estar en la cotidianidad de un gerente o de algún miembro de un equipo que busca un resultado común. Seguidamente vamos a hablar de nuestro último capítulo para el día de hoy, que es la gerencia del riesgo. El riesgo, la probabilidad de ocurrencia. Esas ocurrencias, esas situaciones que a veces pensamos en nuestra cabeza, pero no las ponemos en el papel y no le damos la debida ponderación que merecen. Vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Vamos a ver, vamos a esperar que la lámina se despliegue. La gerencia del riesgo, el riesgo es igual a la probabilidad de un evento por la consecuencia del mismo. Va a estar en función a 4 etapas. Número 1, identificarlo. Al momento de identificar los riesgos, son todos aquellos factores o eventos específicos que razonablemente pueden afectar el buen desempeño del proyecto. Cuando digo razonablemente es porque hay un hecho y hay un dato que lo respalda. Si no existen estos dos elementos, queda subjetivo. Luego viene el análisis de las probabilidades y las consecuencias. El efecto potencial de esos factores con la probabilidad de ocurrencia. Por eso decíamos que el riesgo es igual a la probabilidad del evento por la consecuencia del mismo. Es decir, el efecto que va a tener. Y este efecto hay que medirlo y tangibilizarlo para reconocerlo y sobre todo mitigarlo. Mitigarlo. Y aquí viene el tercer punto, las estrategias. Todas aquellas actividades que vamos a realizar como medidas para minimizar el efecto potencial de cada uno de los riesgos. Y viene lo que es el control y la documentación. El control y la documentación, algunos pueden verlo como una lección aprendida. Yo quisiera que lo entendiéramos como creación de conocimiento. Esa creación de conocimiento que nos va a permitir tener lecciones aprendidas para el desarrollo de futuros proyectos. Es decir, para que no nos vuelva a pasar lo mismo y evitar escuchar expresiones como te lo dije, ¿verdad? Que en algunas ocasiones eso es muy frecuente escucharlo. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cuáles son las variables comunes de riesgo? Pero antes de las variables comunes, voy a hacer hincapié en el momento de la identificación. Hay una clasificación importante. Está el riesgo financiero, cuando es la exposición financiera que va a tener la empresa, en cuanto a la identificación del riesgo, ¿verdad? Luego está el riesgo técnico, cuando los proyectos requieren nueva tecnología o conocimiento especializado que no se tiene. El riesgo comercial es cuando se tiene una rentabilidad definida sobre ese proyecto, si fuera un producto o un servicio, entonces hay una intención comercial, pero desconocemos si va a tener el éxito esperado o no. Y eso es algo que hay que lograr definir y sobre todo cuantificar el riesgo comercial. Porque una vez introducido en el mercado, puede ser que la incertidumbre de la empresa lo adopte, pero no tenga la capacidad financiera para sostenerlo en el tiempo. Y el riesgo de ejecución. ¿Cuáles son todas aquellas incógnitas que ustedes conocen del proyecto que pueden suceder? Y sí, a este punto se lo planteo. ¿Por qué se lo planteo? Porque muchas veces creemos haber definido el alcance bien del proyecto y no se ha hecho de la manera detallada requerida. Por ello,
es necesario desagregarlo. Muy bien, ahora vamos a ver, bueno, y finalmente el riesgo contractual o legal. Y aquí es cuando se elaboran contratos con proveedores y hay condiciones y hay temas de arbitraje, de por medio, de mediación, que uno siempre como gerente de proyecto desea evitar. ¿Cuáles son las variables comunes de riesgo? Los riesgos de mercado. Y este va a ser aquel que todo el volumen que usted preveyó de ventas o precio real para el nuevo proyecto no logre materializarse el esperado o sea inferior a lo que usted inicialmente pensó. Los riesgos políticos, algo que una variable no controlada por el proyecto, es cuando se dan cambios legislativos, ya sea precipitados de un día para otro o en el tiempo hayan existido cambios que usted no haya conocido porque usted no es parte de ese rol de ser político, usted es el gerente del proyecto. No puede también controlar los disturbios, los movimientos sociales, las huelgas, etc. El riesgo técnico. ¿Cuál es el riesgo técnico? La probabilidad de que no se alcance las especificaciones técnicas necesarias. El riesgo de financiación. La probabilidad que si bien no se logren hacer las ventas esperadas y no va a tener los ingresos necesarios para pagar las deudas que el proyecto vaya a generar o se requiera inicialmente como parte del capital de trabajo. Muy bien, está el riesgo de impacto ambiental y es toda aquella probabilidad que el proyecto genere impactos ambientales adversos y sobrepase los límites esperados. Un poco acá el tema de desarrollo sostenible y el uso de los recursos naturales, donde hoy día estamos utilizando el 1.7 veces de los recursos naturales que dispone el planeta. Es decir, estamos consumiendo los recursos del mañana. Por eso se viene hablando mucho sobre mercadeo ecológico, mercadeo verde, los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, fue el acuerdo del COP21, ahora lo sucedido en España, donde nos dimos cuenta que en la pre-COP25 y en la COP25 que no estamos alcanzando las metas que se habían planteado en el tiempo. Y de esto surgen también los riesgos de costos. ¿Cuáles son estos riesgos? Cuando las estimaciones que se habían previsto son inexactas o hayan sido demasiado optimistas. Y si esto sucede, va a dar como resultado que la asignación de fondos sea insuficiente en el tiempo. El riesgo de la programación es la probabilidad que el proyecto rebase su duración prevista, porque así es. El riesgo de la programación es la probabilidad que el proyecto rebase su duración prevista, es decir, que se extralimite más allá de lo esperado. Y los riesgos de calidad. Es la probabilidad de que el proyecto no pueda entregar los resultados esperados. Muy de la mano con el tema de los riesgos técnicos o de la especialización de los recursos también. Están los riesgos gerenciales y es cuando los sistemas de control gerencial o las estructuras organizativas no logren empatar o no logren convivir en conjunto con el proyecto, porque las prioridades de el equipo de proyecto no sean las mismas prioridades que las de la propia organización. Viene lo que es los riesgos de integración. Es cuando no existe esa química o esa simbiosis entre el patrocinador, es decir, el cliente del proyecto y el equipo, porque existan diferencias insubsanables. Por ello es importante que el gerente de proyecto tenga desarrolladas habilidades en negociación y manejo de conflictos para poder tener una balanza entre las partes. Y los actos de Dios. Acá el libro lo pone como actos de Dios.
Yo lo pondría como otro nombre. Pero bueno, entendido como eventos que son fuera de control. Los actos de Dios, sí. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación, al final de esta tutoría, en donde hemos abordado de manera genérica una pincelada de los capítulos para que usted pueda tener elementos que le permitan dar un mejor entendimiento a la hora de la lectura. Acá no se trata de hablar por hablar, sino como usted pudo notar, esta conversación o esta tutoría tenía como objetivo relacionar la teoría con ejemplos prácticos desde las bases y los cimientos. La profundización en los temas, tal como lo dice la orientación, va a requerir de un esfuerzo suyo necesario como estudiante que permita poder hacer más propia la materia para su persona. Tal y como les he venido diciendo, pues los canales de comunicación están abiertos para alguna consulta, alguna inquietud sobre la materia. Con mucho gusto la podré atender cuando corresponda. Finalmente, cierro con esta frase que es importante. Ante tanta disrupción, cuando vemos una tasa de desempleo que ronda por el 14.2%, una alta inflación, poca claridad en el tema de reactivación económica, uno se pregunta, bueno, ¿y qué sigue después? Las organizaciones tienen que pensar a una velocidad más allá de lo tradicional para poder salir al mercado con nuevos productos y servicios, pero ese mercado de personas que lo conformamos, cada vez los recursos los cuidamos más, cada vez no estamos gastando. De ahí como elementos, como la administración de proyectos, le permite a las organizaciones enrumbarse a partir de metodologías y prácticas validadas a nivel mundial para generar posibles fuentes de ventajas competitivas. Y con ello, más que ventajas competitivas, lograr mantenerse en un mercado que cada vez más se contrae. Usted dirá, pero lo lograremos. Costa Rica tiene todo para lograrlo. Por ello, estos espacios, estas conversaciones que sostenemos y que le queda a usted para que las pueda repasar las veces que usted quiera y las pueda hacer propias en su diario vivir, alimentarán y cimentarán las bases necesarias para que al momento que a usted le abren de proyectos, que le hablen de gerencia del alcance, que le abren sobre cómo conformar un equipo de proyectos, que le abren sobre la negociación, sobre el conflicto, sobre el riesgo, sobre los tipos, sobre las variables comunes al riesgo. Cuando le hablen de riesgo político, riesgo comercial, riesgo contractual, riesgo financiero, usted puede aportar con criterio. Y ese criterio va a llevar una alta dosis de conocimiento que se traducirá en valor para su organización. Recuerde, la gestión de proyectos ya no es una opción para las empresas, es una necesidad para el futuro. Muchas gracias por escuchar esta participación y estoy para servirles. Cualquier consulta, repito, estoy a sus órdenes para atenderla en tiempo y forma. Muchas gracias.